Amén. Bien, hermanos, vamos a dejar a nuestro predicador. Él se llama Felipe Palacio. Él es estudiante de teología. Es un líder en una campaña en Valparaíso. Siempre ha estado apoyando ahí la obra del Señor. Y él es de Santiago. Bien, hermanos, vamos a dejar entonces con ustedes a nuestro hermano Felipe Palacio. Adelante, hermano Felipe. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Pedro. Un saludo a todos mis hermanos, mis queridos amigos que nos están viendo, ¿cierto? De la Iglesia Belloto 2000. Es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Como presentó el hermano Pedro, yo soy Felipe, soy estudiante de teología, también estudio técnico a nivel superior en enfermería en la Universidad Adventista de Chile. Y bueno, soy líder de una de las campañas de colportaje que está acá, ¿cierto? En la Misión Chilena del Pacífico. Estamos colportando acá en la ciudad de Valparaíso y nosotros ahora actualmente estamos aquí desde Quilpué, estoy desde el Colegio Quilpué conectado con ustedes. Así que lamentablemente no nos podemos ver físicamente, yo sé que están ahí desde sus casas, bien cuidados, ¿cierto? Protegidos. Así que desde acá yo les mando un abrazo, quiero que todos se hagan un abrazo así de esta manera, un abrazo virtual y que reciban mi abrazo en el Señor. Que el Señor les bendiga. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a estudiar un temita, ¿no? De este año para comenzar bien el año estudiando, ¿cierto?, la palabra de Dios. Pero antes los quiero invitar a orar, ¿sí? Los invito ahí donde están, que me puedan acompañar en esta oración. Oremos. Amoroso Padre, que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos gracias por este día sábado que tú nos has dado, este día para poder descansar, Señor, de nuestro trabajo, este día para poder comunicarnos contigo, Señor, para poder escuchar tu palabra. Y pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, que tú puedas hacer con cada uno de nosotros, que puedas visitar con tus santos ángeles a cada uno de mis hermanos que están en sus casas de parte de la Iglesia Belloto 2000 y también a nuestros amigos que nos acompañan por las redes sociales, que tú puedas hacer con ellos, Señor, y que ahora que vamos a abrir tu palabra, tú, Señor, nos puedas hablar. Háblanos, Señor, danos el ánimo, el espíritu que necesitamos para poder afrontar este nuevo año que comienza, que podamos tomar este año, comenzar este año tomados de tu mano y, Señor, prepararnos para tu venida, cierto que está pronto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero compartir aquí brevemente, cierto, la pantalla, ¿no? Para hacer una recopilación de lo que fue este año, ¿ya? Este año que ocurrió, que recién pasó. Quiero mostrarles, cierto, esta presentación, el año 2020, ¿no? Este año que pasó fue bien característico, ocurrieron varias cosas interesantes. Comenzamos el año, cierto, con un incendio en Australia, un, por así decirlo, cierto, un gran, cierto, continente, cierto, pequeño, cierto, pero grande, que fue azotado por incendios y que destruyó enormemente, cierto, todo lo que había allí. Después fuimos golpeados por esta pandemia, por coronavirus, que rápidamente se diseminó, ¿cierto?, por todas partes y que nos afectó a todos y nos confinó, nos obligó a todos a estar en cuarentena, a pasar en nuestras casas. Muchos viajes, planes que teníamos para este año se vieron frustrados, la economía, ¿cierto?, todo se vio afectado producto de esta pandemia por coronavirus, algo que nadie veía, ¿cierto?, previsto, de que nadie pensaba que iba a ocurrir, ocurrió, lamentablemente, algo que incluso se pudo haber previsto. Y hasta el día de hoy estamos viendo las consecuencias de esto y esperamos que pronto todo pase. ¿Qué más ocurrió? Bueno, ocurrió, cierto, lo que fue el estallido social que afectó también a nuestro país, como una multitud de jóvenes, cierto, aireados, cierto, por la injusticia, salieron a protestar, quizá no de la mejor manera, haciendo algunos destrozos por allí, pero mostrando de que había un descontento, que había una injusticia y llamando, cierto, a las autoridades a hacer un cambio. Y todos los días, cierto, había marchas, no solamente en Santiago, sino en otras localidades, cierto, como en Concepción, Antofagasta, en todo el país había una gran movilización. La economía, por supuesto, cayó, ¿cierto? Estamos en la economía más baja, ¿cierto? Que ha tenido, ¿cierto?, nuestro país en años, en décadas, y también producto del tema, ¿cierto?, del retiro del 10% de las pensiones. Algunos piensan que eso, ¿cierto?, es bueno, pero en realidad, ¿cierto?, eso solamente ha ido ayudando a caer la economía, ¿cierto?, la bolsa del país, y estamos, ¿cierto?, ahora enfrentando una crisis a nivel país económicamente. Estuvo también este tema, ¿cierto?, del apruebo, ¿no?, de que se llamó, ¿cierto?, a cambiar la constitución y hay varios partidos, mayoritariamente, ¿cierto?, de izquierda, ¿cierto?, se unieron, más otros movimientos se unieron para poder llamar a la comunidad para que votasen, ¿cierto?, el apruebo a una nueva constitución y reformular la constitución que tenemos ahora. Sufrimos, ¿cierto?, la pérdida de varios
personas, ¿cierto? Famosos, muchas personas, ¿cierto? Enfrentaron la muerte. En Argentina, por ejemplo, se legalizó lo que fue el aborto, algo tremendo, una aberración delante de Dios, algo que ya es ley y que probablemente muchos países en Latinoamérica también van a seguir su ejemplo, pero no todo, ¿cierto? Fue malo, sino que también, bueno, las iglesias cerraron, lamentablemente nuestras iglesias se hicieron cerradas, pero no todo fue malo en este año que pasó. Todos tuvimos que aprender de forma forzada, ¿no? Aprender a utilizar las redes sociales como lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? Los medios de comunicación masiva para poder predicar el mensaje y así se unieron, ¿cierto? Diferentes campañas, ¿cierto? Tenemos esta plataforma Zoom y otras como Facebook, YouTube para poder predicar y gracias a eso muchas personas se pudieron entregar al Señor, se pudieron bautizar al ver toda la crisis, ¿cierto? Al ver todo el caos que estaba ocurriendo ahora en el mundo, se vieron la necesidad de un Salvador, se vieron la necesidad de volver a los brazos del Padre y entregaron, ¿cierto?, sus vidas al Señor. Y hoy día también son parte de nuestra iglesia. ¿Sí? Podemos dar gloria a Dios, ¿cierto?, alabarle por eso, porque también este año, ¿cierto?, a pesar de todo, a pesar de que estuvimos confinados, a pesar de que hubieron muchas restricciones, muchas personas se entregaron al Señor. En este contexto, en esta pandemia. Hoy día nosotros nos encontramos, yo me encuentro aquí con mi equipo, con otros colportores, estamos colportando y hasta ahora el Señor nos ha bendecido grandemente y no nos queda nada más que dar gracias a Dios porque no hemos sido contagiados, todos los días nos hacemos chequeos, exámenes y hasta ahora, cierto, todos estamos bien. Y esto fue, cierto, una recapitulación de lo que pasó el año pasado. Y ahora nos preguntamos, este año que acaba de entrar, este año 2021, ¿será mejor o será peor? ¿Seguiremos con esta pandemia del coronavirus o ya se cortará o aparecerá otro virus o otra cosa? ¿Habrá alguna guerra mundial? No lo sabemos. Entonces surge la pregunta, ¿qué viene ahora? ¿Ahora qué? ¿Pasamos eso? ¿Estamos vivos gracias a Dios? Algunos hermanos tuvimos que dejarlo cierto en el descanso, lamentablemente. Hubieron muchas cosas que pasaron este año pasado, ¿no? Este año 2020. Pero ahora este año 2021, ¿qué viene ahora? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder a través de este sermón, de este estudio, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Los quiero invitar rápidamente, mis queridos hermanos que están allí, ¿cierto?, que me acompañan por Zoom y también a los hermanos que nos acompañan también por redes sociales, por Facebook. Yo los quiero invitar para que me puedan, ¿cierto?, acompañar. Vamos juntos a estudiar la palabra de Dios y vamos rápidamente al libro de Mateo. Mateo capítulo 24, ¿ya? Mateo capítulo 24, por favor. Vamos para allá. Mateo capítulo 24, en un momento los discípulos le hicieron también la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros, o que nos vamos a hacer, ¿no? Lo que nos formulamos, ¿cierto?, al comenzar esta predicación. Hicieron esta misma pregunta, ¿cierto?, al Maestro, al Señor Jesús. Le preguntaron, ¿y ahora qué viene? Me acompañan allí, ¿cierto?, todos listos. Mateo 24, dice versículo 1 en adelante, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle el templo, los edificios del templo. Un gran edificio, ¿cierto?, que se ha demorado más de 50 años en poder construirse, grande, esplendoroso. Se lo mostraron y quisieron decir, mira, Señor, este es un templo que lo entregamos al Padre, ¿cierto?, para ti. ¿Qué opinas? Versículo 2, él respondió y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué increíble, ¿no? Para los discípulos esta declaración que Jesús le estaba haciendo era algo tremendo. Para los discípulos, para el pueblo judío en aquel momento en el cual Jesús estaba en la tierra, no había nada más importante que el templo, que el santuario, porque era el lugar donde se encontraban con Dios, era el lugar donde iban a pedir perdón a Dios, era el lugar donde ellos llevaban a su familia para poder aprender la Torá, para poder aprender las Escrituras, era el lugar donde ellos iban a poder encontrarse con el Señor, era el lugar donde ellos, ¿cierto?, aprendían las Escrituras, donde podían leerlas, ¿cierto?, y podían hacer muchas otras cosas. Entonces no había lugar más sagrado, más importante para los discípulos, para los judíos en aquel momento, que el templo. Y ellos, por supuesto, los discípulos, de una buena manera, ¿cierto?, de manera inocente, querían mostrarle, ¿cierto?, el santuario, querían mostrarle el templo que ellos habían hecho, ¿cierto?, a Jesús, y se lo muestran. Este edificio que estaba recubierto de oro, un edificio grande, esplendoroso, que se veía desde todas partes, desde Jerusalén, incluso desde lejos, desde el valle, ¿cierto?, desde lugares, ¿cierto?, del Mediterráneo, se podía divisar en la punta, ¿cierto?, del monte Sión, este gran templo con sus grandes murallas altas. Entonces, Jesús, ¿cierto?, le respondió, ¿cierto?, a ellos, diciéndole al Señor, ¿veis todo esto?
de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. O sea, la fe que ellos tenían, ¿cierto? La confianza que ellos tenían, ¿cierto? En la presencia de Dios, en su compañía, iba a ser destruida. Y decían, pero ¿cómo? Si nosotros somos el pueblo de Dios, aquí supuestamente, ¿cierto? Está, ¿cierto? La presencia de Dios. ¿Cómo va a ser destruido el templo? Era algo que ellos no podían concebir en ese momento. Disculpen. Pero el Señor les dice, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. Y eso significaba que iba a caer, ¿cierto? Una apostasía, que iba a ser destruido, ¿cierto? En cierto sentido, el templo y también la fe judía. Entonces más adelante los discípulos empezaron a preguntarse qué era esto, entonces qué significaba, cómo eso que iba a ser destruido el templo, qué es lo que va a ocurrir. ¿Será el fin del mundo? Versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ellos le respondieron en cierto medio, ¿cuándo va a ocurrir esto? Le preguntaron, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será el fin de este siglo? ¿Qué viene ahora? Con esa misma pregunta, ¿cierto? Que nosotros nos estamos haciendo ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir este año 2021? ¿Qué pasará? ¿Habrá una nueva guerra mundial? ¿Habrá, cierto, más contaminados, cierto, más contagiados por el coronavirus? ¿O seguirá cayendo, cierto, la economía en Chile, cierto? O no sé, ¿habrá enfermedad en nuestro hogar? No, no lo sé. Ellos se preguntaron, ¿qué viene ahora? Y le preguntaron al Señor. Y entonces Jesús responde, y para una de las claves, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, para poder comprender el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús va relatando los eventos finales y los eventos que van a ocurrir antes de su segunda venida, primero tenemos que comprender esto. Los discípulos le hicieron una pregunta, le hicieron en realidad 3 preguntas en una al Señor. Sí, fíjense bien, el versículo 3, última parte, ellos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose, ¿cierto?, a la destrucción del templo. ¿Qué señales habrán de tu venida? ¿Y qué señales habrán del fin del siglo? Le hacen 3 preguntas al Señor, 3 preguntas en una. Ellos quizás de una manera inocente o quizás un poco confundidos le hacen 3 preguntas al Señor. Y Jesús, por supuesto, le responde esas 3 preguntas. Entonces es importante comprender esto, de que el Señor va a responder en 3 etapas, en 3 partes el capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 de Mateo, ¿cierto? Y también parte del capítulo 25 son las respuestas que el Señor Jesús le da a su pueblo, le da a los discípulos, a nosotros también, referente a esto, a cuándo iba a ocurrir la destrucción del templo, qué señales iban a haber de su segunda venida y qué señales iban a venir antes de su segunda venida. ¿Comprendieron eso? ¿Sí? 3 etapas, 3 preguntas, 3 respuestas. Los discípulos hacen 3 preguntas y Jesús responde 3 respuestas. Y es así, ¿cierto? Nosotros nos vamos a ir detalladamente, ¿no? Lamentablemente no nos da el tiempo. Me hubiera gustado, ¿cierto? Con más detalle, ¿cierto? Poder mostrarles, ¿cierto? Un PPT, yo soy bien visual, pero lamentablemente, ¿cierto? El tiempo no nos acompaña. Poder irles explicando versículo por versículo qué se refiere a este capítulo. Pero ahí nosotros podemos ver, y ustedes ya lo han estudiado, ya lo han leído, el capítulo 24 de Mateo, ¿cierto? Jesús va respondiendo. Ahí dice el versículo 4 en adelante, ¿cierto? Que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, habrán falsos cristos, oiréis de guerra, rumor de guerras, habrán nación contra nación, habrán pestes, hambres, terremotos, y nosotros vemos eso, ¿no? Vemos que hay guerra, vemos que la situación en Estados Unidos, ¿cierto? Está a punto de haber una guerra civil, estamos viendo, ¿cierto? Que hay pestes, este coronavirus es una peste, ¿cierto? Entonces podemos interpretar, se está cumpliendo que el Señor dijo, hay hambre, hay hambruna, hay diferentes países que están sufriendo cierto hambre, que están pasando por mala economía, y los pueblos se van levantando, hay falsos cristos, falsos profetas, falsos líderes que se están levantando diciendo que vienen de parte de Dios, pero que solamente llevan al pueblo a su perdición. Entonces nosotros rápidamente podemos interpretar estos textos de forma errada y decir, estamos en el tiempo del fin, se está cumpliendo el último tiempo, hoy día, ¿cierto?, viene el Señor, o a final de año, ¿cierto?, viene la venida del Señor, hay que prepararse y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque yo les pregunto, ¿no? No solamente este año, sino que años anteriores, o décadas anteriores, o siglos anteriores, ¿han habido pestes? Sí, por supuesto. Han habido otras pestes más letales que el coronavirus, el ébola, el SARS, el MERS, los síndromes del Medio Oriente, ¿cierto? Síndromes respiratorios agudos, crónicos, lo que es la peste negra, la peste española, la gripe de Europa. Han habido guerras, por supuesto, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil en Estados Unidos. Acá en Chile podemos decir que pasamos por un tiempo de guerra, ¿no? También el proceso de la colonia. Han habido hambres, hambrunas, por supuesto. No solamente ahora.
Entonces hay que tener cuidado con eso, porque de repente nosotros podemos ver, parece que Estados Unidos va a tener una guerra con Irak y podemos decir, se está cumpliendo el tiempo del fin, el Señor va a venir este año. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay algunos predicadores que toman estos textos fuera de su contexto, como les digo, para alarmar, para poder asustar a los hijos de Dios. Pero el versículo 8 nos dice que esto solamente será el principio. ¿Han habido guerras antes? Sí. ¿Han habido falsos profetas? Por supuesto. ¿Han habido, cierto, guerras? ¿Han habido pestes, hambres? Por supuesto. Y esto es solamente el principio del fin. Es algo que desde el principio, desde que se formó la iglesia cristiana, los cristianos, el mundo en general, ha tenido que luchar con esto, con los terremotos, con las tempestades, con las guerras. Más adelante, versículo 9, si ustedes se fijan, acá en mi Biblia, ¿cierto? Está marcada, ¿no? Quizás si ustedes tienen alguna Biblia de estudio, también ahí su Biblia está marcada. Yo les pido ahí que puedan, ¿cierto?, escribir o rayar, ¿cierto? Desde el versículo 9 hasta el versículo, ¿cierto?, 14, hay otra, ¿cierto?, otra etapa. Dice que se entregarán a algunos en tribulación, se matarán y seréis odiados por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, ¿cierto? Y entregarán los unos a los otros. Habrá muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. Se habrá multiplicado la maldad, de la muerte muchos se enfriarán. El que persevere hasta el fin será salvo, ¿cierto? Y ¿cierto? Esta parte, desde el versículo 9 al versículo 13, ¿a qué se refiere? Se refiere, ¿cierto?, al periodo de la edad oscura, como que se conoce, ¿ya? La época de apostasía del pueblo, ¿cierto?, de Dios, donde un grupo político, religioso, ustedes lo conocen, ¿cierto?, empezó a liderar y como un gran imperio empezó a perseguir a los fieles hijos de Dios a través de la Inquisición, a través, ¿cierto?, de las matanzas, a través, ¿cierto?, de la hoguera, todo eso. Entonces nosotros podemos decir, hoy día somos perseguidos, hoy día, ¿cierto?, nos persiguen porque somos guardadores del sábado, porque no damos pruebas, ¿cierto?, el día sábado, porque no trabajamos el día sábado y somos perseguidos. Pero esto es algo que el pueblo de Dios también ya ha tenido, ¿cierto?, que pasar, ¿no? Dentro de la etapa, ¿cierto?, de la Edad Oscura, en la época medieval. Fíjense bien, el versículo 14 ahora, ¿cierto?, nos menciona aquí de manera especial una condicionante, una condición para que ocurra o comience, ¿cierto?, el fin. Fíjense bien, dice, versículo 14, Mateo 24, dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que antes de que comience, antes de que venga el fin, antes de que comiencen a ocurrir los eventos finales, todo lo que nosotros sabemos, lo que es el sellamiento, lo que es, ¿cierto?, el fuerte pregón, lo que es el derramamiento de la lluvia tardía, todo eso, la persecución cristiana, antes de que ocurra eso, primero tiene que ocurrir lo que aparece aquí, que sea predicado el evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a las naciones. Miren qué interesante, miren qué importante, hermanos. Grábense este versículo, grábenlo, márquenlo allí, escríbanlo, ¿cierto?, en su Biblia o escríbanlo, ¿cierto?, ahí en un papel que tengan, márquenlo, porque esto, ¿cierto?, va a ser muy importante. Queremos, por supuesto, que el Señor venga pronto, pero para que el Señor venga pronto, primero tiene que haber algunos sucesos, algunos eventos, y para que ocurran estos eventos, para que comiencen, primero tiene que ocurrir esta condicionante. ¿Se dan cuenta? Que tiene que ser predicado el Evangelio en este tiempo, ahora. Si no, estos eventos que vienen después, lo que es la ley dominical, lo que es la persecución, lo que es el sellamiento, todo eso, ¿cierto?, no puede ocurrir si primero no se predica a Cristo a todo el mundo. No solamente en aquellos lugares como África, ciertos lugares, ¿cierto?, bien difíciles, como la ventana de 1040, sino también en nuestro hogar, sí, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad, queridos jóvenes. Si hay lugares donde todavía no se conoce el Señor, donde todavía no hemos predicado, nosotros tenemos que ir y dar el mensaje. No tenemos que esperar, ¿cierto?, que venga alguien, un misionero de afuera, de otro país, o otra persona de otra iglesia para que predique en el lugar donde el Señor nos ha colocado a nosotros. Si hoy día nosotros estamos en un vecindario y nuestros vecinos no conocen al Señor, bueno, ¿qué esperamos? Nosotros tenemos que ir y darles el mensaje. Si tenemos compañeros que todavía no se han bautizado, bueno, ¿qué esperamos para hacerle la invitación? Es así de simple. Si en nuestro colegio, en nuestra universidad hay profesores, hay alumnos, hay compañeros de trabajo que todavía no conocen que somos cristianos, ¿por qué no nosotros nos escondemos? ¿Por qué nosotros no somos luz para ellos? Si tienen problemas, si vemos que su matrimonio está mal, si vemos que su familia hay problemas, si vemos que están en depresión, si vemos que están en crisis, ¿cómo somos tan duros, tan fríos de no poder contarles del amor que tiene el Señor para ellos? ¿Cómo no les presentamos la Biblia y los grandes consejos que el Señor tiene para ellos en su palabra?
Más adelante, ¿cierto? Desde el versículo 15 hasta el versículo 22, se va dando, ¿cierto? Otra respuesta. Aquí se habla, ¿cierto? Y Jesús aquí responde acerca de lo que los discípulos habían preguntado, de cuándo iba a ser la destrucción del templo, o sea, de cuándo iba a ser la destrucción, ¿cierto?, de Jerusalén. Entonces él dice, cuando veáis en un lugar alto la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, los que estén en los montes huyan, el que esté en la azotea no descienda para tomar, ¿cierto?, algo de su casa, ¿cierto? Y así váyanse. Les está hablando acerca de eso. Algunas personas malinterpretan esto y lo llevan al tiempo del fin y dicen que va a haber un rapto, que va a haber, ¿cierto?, una persecución. Por supuesto, va a haber una persecución, pero no de esta manera como aparece aquí. ¿Ya? Quizás puede tener una doble interpretación, pero lo que Jesús está respondiendo aquí se refiere a lo que iba a ser la destrucción, ¿cierto?, por el emperador romano, ¿cierto?, el año 70 después de Cristo, en Jerusalén. Nosotros lo sabemos, ¿no? Más adelante, ¿cierto?, menciona, ¿cierto?, que habrán falsos cristos, ¿cierto?, vendrán apariciones, ¿cierto?, ya en el último tiempo, versículo 23 en adelante, habrán falsos prodigios, señales, que engañarán incluso, si fuese posible, a los escogidos, y que hay que tener cuidado, ¿cierto?, de que habrán falsas apariciones, falsas parucías y supuestos mesías que aparecen, ¿cierto?, y que aparecen personas, ¿cierto?, sibilando, ¿cierto?, y diciendo que son el Señor. Y aquí, ¿cierto?, después más adelante, versículo 29 en adelante, aquí ya, ¿cierto?, el Señor indica cuáles serán las señales que demarcarán el tiempo del fin. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará, versículo 31, a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo a otro. ¿Ya? Entonces, antes de que aparezca el Señor en toda su gloria, ¿cierto?, junto a sus ángeles, van a haber ciertas señales, que son las que aparecen en el versículo 29, ¿ya? Ya comprendido más o menos la estructura del capítulo 24 Mateo, no es mi función el día de hoy, ¿cierto?, explicarle versículo por versículo esto, sino que quiero llevarlo, ¿cierto?, a otra parte, pero acá en el versículo 29 hay ciertas señales que el Señor Jesús dice, ocurrirán estas señales y esto indicará que van a estar en el tiempo del fin, que son el oscurecimiento del sol, la luna, ¿cierto?, oscurecida también, la caída de las estrellas y la conmoción de los cielos. 4 señales, ¿ya? 4 señales que iban a haber en el tiempo del fin. El oscurecimiento del sol, la luna que no dará su resplandor, que no brillará, estrellas cayendo del cielo y potencias del cielo serán conmovidas, o sea, serán, ¿cierto?, tembladas. Yo les pregunto, mis queridos hermanos, aquí los que están, ¿cierto?, acompañándome y los que están, ¿cierto?, también por Facebook. Y esto estoy viendo por acá. ¿Esto ocurrirá pronto? ¿O será que ya ocurrió? ¿Qué dicen ustedes? Miren lo que dice aquí. Aquella tribulación, ¿cierto?, que obviamente menciona al principio, es la tribulación de los 1260 años, ¿cierto?, de la persecución cristiana en la era oscura, ¿cierto? Entonces, después de esto, comienzan a suceder las señales finales. El oscurecimiento del sol, o lo que se conoce como el día oscuro, ocurrió el 19 de mayo de 1780. Ustedes lo pueden buscar más adelante, después, o quizá ya lo han visto. El 19 de mayo de 1780, a las 12 del día, estaba toda la gente lo más normal, ¿cierto?, en su trabajo, en las escuelas, todo, y ocurre que a las 12 del día, cuando el sol está en su punto, ¿cierto?, más alto, cuando está, ¿cierto?, sobre la tierra, cuando está, ¿cierto?, allí a mitad de su recorrido, ocurrió que se oscureció. Y hasta el día de hoy, ¿cierto?, los astrólogos todavía no pueden explicar cómo fue que ocurrió este evento, si es que se cruzó, ¿cierto?, algún planeta, algún asteroide, ¿cierto? Quizás las nubes justo, ¿cierto?, se cruzaron, pero algo ocurrió y de pronto el sol se apagó, de cierta manera se apagó, y toda la gente se detuvo. Se detuvieron en las calles, se detuvieron los trabajos, se detuvieron las escuelas y se mandaron a los niños a sus casas, porque no había luz. Entonces tuvieron que rápidamente empezar a prender las chimeneas, empezar a prender, ¿cierto?, las luces, las lámparas, todo,
Y todas las personas volvieron a su casa sin saber lo que había ocurrido y dijeron, ¿cómo ocurrió, cierto? ¿Cómo avanzó tan rápido el tiempo? ¿O es que acaso los relojes se detuvieron, algo ocurrió? Pero ese día se conoció, cierto, como el día oscuro. Y no solamente eso, sino que a la noche los animales, cierto, volvieron a sus granjas, cierto, a sus casas. A la noche, cuando obviamente, no sé aquí quienes han tenido la oportunidad de estar en el sur de Chile, ¿no? Cuando está todo despejado, la luna, cierto, literalmente brilla sobre la tierra y refleja la luz del sol. Entonces, si uno está en el sur o en un lugar cierto oscuro donde no hay luces, se puede ver con claridad. No sé si lo han visto, ¿no? En el lugar donde está despejado, porque la luna, cierto, tiene tal brillo, refleja el brillo, cierto, por el polvo que tiene, refleja el brillo del sol que ilumina casi toda la tierra. Entonces, en el sur yo he tenido esa experiencia, aquí algunos hermanos que han podido tener ese privilegio de ir para allá, se dan cuenta que en la noche uno puede estar incluso sin linternas, porque se ven las estrellas, se ve, cierto, la luna iluminando todo. Y se ve, cierto, como una luz blanca, ¿no? Que viene de parte del sol. Bueno, pues en vez de ocurrir eso, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que había cierto... La luna obviamente no estaba reflejando la luz del sol porque el sol en cierto sentido se había apagado y estaba roja, teñida, ¿cierto? Como la sangre. Y todo, ¿cierto? El campo, toda, ¿cierto? La tierra se veía con ese color. La noche del 19 de mayo de 1780. Ahí vemos, ¿cierto? Las primeras dos señales. La tercera, 13 de noviembre de 1833, lo que se llama, ¿cierto? La lluvia de las estrellas o las Leónidas. Ese día estaba toda la gente, ¿cierto? Allí mirando las estrellas, viendo por la ventana y de pronto empezaron a ver que empezaron a caer las estrellas, como que empezaron a caerse, como que el cielo se empezaba a mover y que todas las estrellas que estaban en el cielo empezaron a caerse del lugar donde estaban puestos. Y fue algo tremendo, las personas pensaron, ¿cierto? Se escondieron, fueron a cuevas, ¿cierto? Hubo una gran conmoción, pensaron de que eran asteroides que iban a caer sobre la Tierra. Y era toda una lluvia, las estrellas, ¿cierto? Empezaron a caer y la gente no se lo explicó. Todavía tampoco se puede dar una explicación astronómica referente, ¿cierto?, a ese suceso. Y también, obviamente, ahí está el número 3, la señal número 4, la potencia de los cielos serán como Dios. Esto se refiere, ¿cierto?, a los cielos. Dentro de la profecía siempre se refieren a la estabilidad, ¿no? A la estabilidad, ¿cierto?, política, económica, todo eso. ¿Ya? Siempre que se habla de los cielos, que los cielos son conmovidos o que son abatidos, es porque toda la armonía, todo el ambiente, en cierto sentido, ¿cierto?, está siendo conmovido. Y yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿estamos siendo conmovidos hoy día? Por supuesto. La economía, ¿cierto?, ha sido remecida. La salud ha sido remecida, ¿cierto? Los países han sido remecidos. Y estas señales, estas 4 señales que aparecen acá, ya se han cumplido, no solamente ahora, sino que hace muchos años atrás, antes de que comenzase, ¿cierto?, la purificación del santuario. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta de que estamos en el tiempo del fin, ¿sí o no? Claro que sí. Estamos en el tiempo del fin, estamos viviendo las últimas escenas de este mundo. Entonces, todas estas señales, eventos que se nos muestran acá, están ocurriendo ahora o que van a ocurrir muy pronto, muy breve. Y yo les pregunto, mis queridos hermanos, ahora, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora como iglesia, como pueblo de Dios? Bueno, pues vamos entonces a responder, vamos a dejar que la palabra de Dios nos responda y vamos al capítulo 14, perdón, del libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, donde se menciona ante todos estos eventos, ante los terremotos, ante las señales, hasta los eventos del tiempo del fin, ¿cómo se encuentra el pueblo de Dios? Vamos rápidamente para allá. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, ¿cierto? Aquí nosotros nos encontramos en la situación en la cual se encuentra el pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Cristo en el último tiempo. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuál es nuestro mensaje como iglesia? Y rápidamente un buen adventista, ¿qué es lo que dice? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos ahora? Es el de dar un mensaje al pueblo, ¿cierto? De dar un mensaje, ¿cierto?, a las personas que están en este tiempo final. Y rápidamente nosotros nos preguntamos, ¿cuál es esa revelación? ¿Cuál es ese mensaje? Rápidamente pensamos Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, ¿sí o no? Rápidamente pensamos, un buen apetito dice, nuestro mensaje hoy día de hoy es bíblico, nuestro mensaje está aquí en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. El mensaje de los 3 ángeles, ¿sí o no? Pero nos olvidamos de que el capítulo 14 no comienza con el versículo 6, sino que comienza con el versículo 1, ¿sí o no?
que obviamente para poder dar el mensaje, para poder dar la amonestación, para poder dar el mensaje de los 3 ángeles, primero tenemos que ver nuestra situación, ver dónde tenemos que estar parados. Y eso es lo que nos menciona el primer versículo del capítulo 14 de Apocalipsis. Acompáñenme. Apocalipsis capítulo 14 dice así, versículo 1 en adelante. Después miré, Juan estaba, cierto, en visión, todas, cierto, las escenas que aparecen en todos los capítulos de Apocalipsis son visiones, son diferentes visiones que se le muestra. Entonces no tienen que ser interpretadas como literales, sino que tienen que ser vistas como los sueños, como oníricos, ¿cierto? Pero que cada imagen tiene un simbolismo, entonces acá se le muestra otra visión. Dice, después miré, o sea, está viendo otra visión, y vi, ¿qué cosa? Al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. ¿Quién es ese Cordero? ¿Quién es ese Cordero que ve Juan sobre el monte Sión? ¿Quién es? Jesús. Jesús es aquel Cordero que había sido inmolado, que había, cierto, se había sentado a la diestra del Padre en el trono para recibir, cierto, el rollo, cierto, con los sellos y desatar los sellos. Entonces ahora Jesús, el Cordero, aparece sobre el monte Sión. Y fíjense, aparece posado, aparece de pie sobre el monte Sión, por lo cual esta profecía es un simbolismo, ¿cierto? No tiene que ser interpretada, ¿cierto?, como literal, porque sabemos que Jesús no va a pisar la tierra hasta su tercera venida. Cuando venga por segunda vez, Jesús no va a pisar la tierra. Aparecerán falsos cristos, aparecerán, ¿cierto?, falsas apariciones de Jesús, pero estarán pisando la tierra. Recuerden, Jesús no va a pisar la tierra, porque esta es una tierra de pecado. No va a pisar la tierra hasta su tercera venida, cuando Él pise, ¿cierto?, el monte Sión, y obviamente, ¿cierto?, se forma un valle para poder posar la Nueva Jerusalén. Así que ojo con eso. Esta visión que aparece acá, ¿cierto?, no debe ser interpretada como literal, sino simbólica. Entonces estaba de pie sobre el monte Sión el Cordero, estaba Jesús allí, y con él, ¿qué cosa? No estaba solo, sino que con él estaban 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Entonces acá hay una gran discusión, hay una gran pelea entre teólogos, hermanos y líderes de iglesia, entre estos 144.000, ¿no? Si son literales, si son simbólicos, y quizás ustedes también han estado, ¿cierto?, escuchando alguna postura, alguna imagen, ¿cierto?, referente a esto, y bueno, no les voy a explicar, ¿cierto?, no tengo el conocimiento apto para poder decirles esto es así o esto es asá. La iglesia no tiene, ¿cierto?, algo tajante definido acerca de eso, solamente les puedo decir que como esta visión es onírica, es simbólica, no es literal, estos 144.000 que aparecen acá no están literalmente, ¿cierto?, sobre un monte, en la venida del Señor, ¿cierto? No es que 144.000 personas se van a juntar, ¿cierto?, en un monte, sino que es algo simbólico, sino que representa al pueblo de Dios. Entonces podemos pensar, ¿cierto?, ver que estos 144.000 es un número que simboliza, ¿cierto?, la totalidad del pueblo de Dios. Si multiplicamos, ¿cierto?, 12 por 12, ¿qué nos da? 144. Eso se refiere, ¿cierto?, tanto al pueblo del Antiguo como del Nuevo Testamento, a todo el pueblo de Dios, a las 12 tribus, a los 12 apóstoles juntos, más todo, ¿cierto?, el otro pueblo que han reunido delante de Dios. Eso es lo que les puedo decir. Mi postura en lo personal, y ustedes, ¿cierto?, pueden verlo, tienen libre albedrío para poder tomar la postura que quieran, es que estos 144.000 que aparecen acá no es un número literal, pero sí es el pueblo de Dios, ¿ya? ¿Qué características tienen estos 144.000? Que tienen el nombre de Él, o sea, del Cordero de Jesús escrito en su frente y también de su Padre, o sea, que están sellados de que tienen, ¿cierto?, el nombre de su Padre, ¿cierto?, escrito en la frente. Es como cuando tú ves a un hijo, ¿cierto?, y tú lo ves y como que tiene la cara del Padre, ¿cierto?, en su rostro, ¿no? Que tiene la misma frente, tiene las mismas características, ¿cierto?, de sus padres. Asimismo, ¿cierto?, estos hijos, este pueblo que aparece acá, estos 144.000, que no son literales, son simbólicos, como le digo, son el pueblo de Dios, tienen en su frente, se les mira, ¿cierto?, y se les ve que ellos son hijos de Dios, que ellos son seguidores de Jesús. A eso se refiere con que tienen su nombre, o sea, que están sellados, que su mente está pensando lo mismo que piensa el Padre, que su mente está en aquellas cosas en las cuales le mandó a hacer el Señor Jesús. ¿Qué más dice versículo 2? Oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como un sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas. O sea, escucho un gran trueno, escucho un sonido fuerte. Y este sonido era un cántico, eran arpistas. Versículo 3, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los que están en la tierra. O sea, que son personas que antes estaban perdidas, que estaban alejadas de Dios, y que fueron redimidos para Dios.
y que ahora se encuentran adorando y alabando al Cordero. Fíjense bien, es una adoración, es importante la adoración dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que adora después de haber pasado el Mar Rojo, ¿cierto? El pueblo se pone a cantar después de haber cruzado el Jordán, el pueblo se pone a cantar cuando destruye la muralla de Jericó, el pueblo estaba cantando cuando, ¿cierto? Asciende Jesús al cielo, que es lo que parece los 24 ancianos, que también yo tengo la postura de que son seres, no son seres celestiales, sino que son parte del pueblo de Dios también que habían sido redimidos como primicia de parte de Dios, estaban allí cantando y alabando al Cordero. O sea, el pueblo de Dios en el último tiempo se encuentra adorando al Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de las tempestades, a pesar de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, el pueblo de Dios en el tiempo del fin está adorando al Cordero, está dándole gracias, está, cierto, dándole la gloria, la honra que Él se merece. Porque el pueblo del tiempo del fin no se fija en las cosas malas, no se fija solamente en las tempestades, sino que ve cómo el Señor los ha conducido, los ha guardado, los ha guiado hasta el momento de hoy. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido joven, ¿cómo está tu adoración con el Señor? ¿Estás hoy día como estos 144.000 adorando al Cordero? Alabándole? La adoración es sumamente importante. Lamentablemente hoy día no nos podemos juntar, ¿cierto? Como coro, ¿cierto? Como iglesia a adorar al Señor, pero juntos podemos estar desde casa cantando himnos, alabando al Señor en las tardes, los sábados, alabándole en la mañana, así como lo hacen los pájaros. Así nosotros tenemos que encontrarnos, al igual que como están aquí los 144.000, que representan, ¿cierto?, los redimidos, al pueblo del tiempo del fin, alabando al Señor. Estas son las características que aparecen aquí. De paso, el comentario bíblico adventista dice que nosotros tenemos que hacer todo lo posible, para estar siendo contados dentro de los 144.000. Y la hermana Ellen White, referente a esto, ¿cierto?, dice que nosotros podemos ser parte de los 144.000, así que tenemos que esforzarnos para ser contados como uno de ellos. Versículo 4, miren las características para ser parte de los 144.000, si ustedes tienen el interés y quieren serlo. Dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres. ¿Qué se refiere a eso? A que son vírgenes, ¿cierto? O sea, las personas casadas no pueden ser parte de los 144.000. No. Las mujeres dentro del pueblo dentro de la profecía en Apocalipsis, se refiere a iglesias o pueblos, ¿no? Para representar a la iglesia de Cristo, ¿qué es lo que aparece? Aparece una mujer encinta sobre, ¿cierto?, la luna, con la luna a sus pies, con diademas, ¿cierto? Y se representa una mujer pura, casta. Y para representar, ¿cierto?, al movimiento del anticristo, al falso profeta, ¿cierto?, aquella bestia espantosa, que se representa, que se ve, ¿cierto?, que sale, ¿cierto?, del mar, se representa como una mujer también, que está sentada sobre 7 montes, que está emborrachada, que es prostituta, ¿cierto?, y que hace beber, ¿cierto?, a todas las naciones y que tiene relaciones con todos los reyes y moradores de la tierra. Entonces una mujer en la profecía, ¿cierto?, representa una iglesia, un pueblo, ¿ya? Entonces dice acá, los que no se han contaminado con mujeres se refiere a que no se han dejado llevar por lo que dicen otras iglesias u otros pueblos o la cultura o el gobierno, ¿ya? Porque hoy día nosotros, ¿cierto?, somos una iglesia global, pero que lamentablemente a veces nos dejamos llevar, hoy mira, en esta iglesia hacen esto, en esta otra iglesia hacen esto, ¿por qué nosotros no lo hacemos así? Y empezamos a lamentablemente tomar ciertas prácticas de otras iglesias, que son las pequeñas hijas de Babilonia, como lo menciona, ¿cierto?, el mismo libro de Apocalipsis. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, ¿ya? En mirar hacia el lado, ¿cierto?, y tratar de hacer, hoy es que en esta otra iglesia hacen esto, es que acá en este otro país hacen eso, ¿por qué no lo hacemos así? En vez de preguntarnos o de cuestionarnos que hagamos las cosas de esta manera u otra manera, tenemos que preguntarnos cómo el Señor quiere que nosotros seamos, cómo quiere que el Señor hagamos, ¿cierto?, nuestro culto, cómo quiere el Señor que hagamos nuestra adoración hacia Él, ¿ya? No tenemos que contaminarnos con el mundo, con las mujeres, en el sentido de la cultura, la educación que pueda haber, los movimientos sociales, políticos que hay hoy en día. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy día, ¿cierto?, hay jóvenes, hermanos que se están llevando por lo que dice, ¿cierto?, los líderes religiosos, por lo que hay diferentes países, por los pensamientos que hay hoy día, las ideologías que están entrando dentro de nuestra iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. No contaminarnos con lo que trae el mundo, no contaminarnos con las películas, con el cine, con las literaturas, con todas aquellas cosas que el mundo nos trae.
dice acá que son vírgenes, pues solamente siguen al Cordero por donde quiera que vaya. O sea que el pueblo que aparece aquí, antes de predicar, ¿cierto?, el mensaje, antes de anunciar el mensaje de los tres ángeles, este triple mensaje, primero están siguiendo el Cordero por donde quiera que vayan. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido, mis queridos hermanos. Si no hemos podido predicar el mensaje, si no hemos podido dar el fuerte pregón, el mensaje de los tres ángeles, es porque primero, para poder predicar el mensaje de los tres ángeles, ¿qué tenemos que hacer? Estar siguiendo el Cordero por donde quiera que va. Tener, ¿cierto?, en nuestra mente los pensamientos del Señor, los pensamientos de Dios. Pensar constantemente qué es lo que el Señor quiere, cuál es su propósito para mí, cuál es la voluntad que Dios tiene para mí. No estarnos contaminando con la cultura, con las ideologías, con otras iglesias, sino que estar fijos en Jesús. Si hoy día nuestra predicación no ha tenido éxito, si hoy día, ¿cierto?, no hemos tenido resultados de nuestras semanas de evangelismo, ¿cierto?, si no hemos podido traer más almas a los pies del Señor, si no hemos podido amonestar bien a nuestros amigos, a nuestra familia, es porque primero no hemos estado yendo delante de la presencia del Señor, delante del Cordero, no hemos estado siguiéndole como acá se nos dice. Acá se dice que estos fueron reunidos como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no es hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fíjense bien, o sea, estos 144.000, el pueblo en el tiempo del fin, son sin mancha y no se halla mentira en su boca. Fíjense, estas son las características que tiene que tener el pueblo en el tiempo del fin, que tenemos que tener tú, yo, nosotros, queridos hermanos, jóvenes, hermanas que nos están acompañando. Cuando nosotros tengamos estas características, cuando nosotros sigamos al Cordero, cuando nosotros tengamos realmente el nombre de Dios y el Cordero en nuestra frente, cuando no nos contaminamos con el mundo, cuando estemos realmente siendo redimidos, cuando realmente hayamos cambiado nuestro carácter, dejemos todos nuestros pecados atrás, cuando nuestra boca no se halle mentira, cuando seamos sin mancha delante de Dios porque ya hemos sido limpiados con la sangre del Cordero, recién allí seremos aptos para poder dar bien el mensaje. Si hemos dado el mensaje y no hemos tenido éxito es por eso. Porque nuestra obra podría ser más exitosa. Muchas personas, ¿cierto?, han sido bautizadas, muchas personas han podido escuchar del Señor. Muchas personas se han entregado a Él, pero muchas más podrían haberse entregado si nosotros hubiésemos estado realmente comprometidos, si hubiésemos realmente entendido las características, el propósito del pueblo del fin en este tiempo, nosotros. ¿Cómo debiésemos estar el pueblo de Dios? O sea, ¿cómo debiese estar la iglesia verdadera de Cristo en el tiempo final? O sea, nosotros. Estas son las características que nosotros debiésemos tener como iglesia, como cada individuo, como cada miembro de la iglesia de Dios. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, los invito a que nosotros podamos tener ciertas estas características, buscar ser puros delante de Dios, buscar seguir al Cordero por donde quiera que va, buscar no ser contaminados con las ideologías, con los pensamientos, con la música, con las películas del mundo, con la cultura, sino que estar fijos en lo que el Señor nos manda, estar pensando en lo que Él piensa, pensando cuál es tu voluntad, Señor, qué es lo que tú quieres, cuál es tu propósito para mi vida, no encontrándose mentira en nuestra boca, sin mancha delante de Dios. Cuando recién seamos de esta manera, cuando recién nos encontremos así delante de Dios, recién allí podremos dar el mensaje. Y es allí cuando nosotros podremos dar el mensaje que aparece aquí, versículos 6 al 11. Dice así, versículo 6, en medio del cielo vi volar a otro ángel. Ángel, mis queridos hermanos, es una palabra que está realmente transliterada, que está, cierto, traducida, pero que no se ha interpretado bien, ¿ya? Ustedes saben, la Biblia, cierto, fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, ¿ya? Además de otros idiomas que aparecen por ahí, algunas expresiones en romano, ¿cierto?, etcétera, etcétera, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, cuando Juan escribe Apocalipsis, lo escribe en griego, ¿ya? Y cuando escribe ángel, la palabra, ¿cierto?, ángel en griego es angelos, que se traduce literalmente como mensajero o enviado o portavoz. Entonces nosotros podríamos traducir bien esta palabra y leerlo así: en medio del cielo vi volar a otro mensajero, a otro enviado, a otro cierto portavoz.
No es que Juan vio y vio literalmente un ángel, sino que es solamente una imagen, un simbolismo. Vio a un mensajero que estaba por el cielo, o sea, que estaba predicando el mensaje a gran voz por todos los medios, porque por el cielo es donde se escucha más, ¿no? Entonces ve un mensajero que estaba predicando el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Algunos hermanos todavía están esperando que aparezca un ángel, que se abra el cielo y que aparezca un ángel con alas, ¿cierto? Y empieza a tocar la trompeta y empieza, ¿cierto?, a dar este mensaje. No, mis queridos hermanos, cuando Juan ve esta visión, quizás nos vio a nosotros, te vio a ti y a mí, dando el mensaje en este tiempo. Y el mensaje es, aquí aparece, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, a orar de aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, el primer mensaje que nosotros tenemos que dar como pueblo adventista, como iglesia de Dios, es hacer un llamado, ¿cierto?, a la gente, hacer un llamado, ¿cierto?, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a poder nuevamente temer a Dios, en el sentido de darle reverencia, darle honra, a poder adorarle y tener conciencia de que hoy día se está ejecutando un juicio, que comenzó cuando en 1844, el juicio investigador, que es el juicio que no es un juicio para condenación, sino que es un juicio para comprobación, donde se está viendo quiénes son los que realmente están siguiendo al Cordero o quiénes están siguiendo las imágenes, siguiendo a las mujeres, siguiendo, ¿cierto?, al mundo, siguiendo, ¿cierto?, las películas, siguiendo, ¿cierto?, a Satanás. Eso es el juicio investigador, es solamente para comprobar quiénes realmente están de parte de Dios, quiénes están realmente siguiendo al Cordero y quiénes no. Eso es el juicio investigador. No es un juicio de condenación como siempre se nos ha mostrado, no es que Dios está echando, ¿cierto?, del pueblo de Dios, no, la gente misma se va del pueblo de Dios. Aquellos que realmente quieren estar dentro de los redimidos, de los salvos, siguen al Cordero por donde quiera que van, son parte de su iglesia, buscan su voluntad y buscan, ¿cierto?, cada día acercarse más a Él, ser santos y también atraer a otros a los pies de Cristo. Entonces el primer mensaje que nosotros tenemos que dar en este tiempo, que se ejemplifica acá, que se muestra a través de este ángel, de este mensajero, y que se muestra aquí, es que tenemos que nuevamente traer a la gente a temer a Dios, a respetarle, a honrarle, a adorarle en este tiempo, a considerar que hay un juicio que se está ejecutando, a considerar de que la tierra, el mar, la fuente de las aguas, todo lo que en ellos hay, es gracias a Dios, de que hay un creador que nos sustenta, que nos da la vida, que nos da las bendiciones que tenemos cada día. Segundo mensaje, versículo 8. Otro mensajero, otro ángel, otro angelos le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber todas las naciones de la tierra y que hizo beber del vino en su furor de su fornicación. O sea, el segundo mensaje es que este gran poder, esta gran bestia Babilonia, ya ha sido condenada, está por caer y va a caer. Y que no hay que dejar nuestras esperanzas en ella, no hay que confiar en nuestra ciudad, no hay que confiar, ¿cierto?, en este mundo, porque va a perecer, porque va a caer, sino que tenemos que confiar en aquella ciudad que el Señor va a levantar, en aquel nuevo pueblo, en aquel nuevo mundo que el Señor quiere traernos. Hay que sacarlo, ¿cierto?, de allí, y ese es el mensaje, ¿cierto?, del tercer ángel, el tercer mensaje que nosotros tenemos que dar. Dice, un tercer mensajero, un tercer ángel, un tercer angelos, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y sufre delante de los santos ángeles y el Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche aquellos que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. O sea, que la gente tenga consideración y cuidado en recibir la marca de la bestia. Muchos predicadores y hermanos, lamentablemente, se levantan hoy día y dicen, hay que tener cuidado de no recibir la marca de la bestia. Y la marca de la bestia, y tratan de interpretarlo. La marca de la bestia es un chip, la marca de la bestia es esto, la marca de la bestia es la vacuna por el coronavirus, y empiezan a surgir interpretaciones medias locas, medias raras, ¿no? Y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, nosotros, le estoy hablando, ¿cierto?, acá a los hermanos de iglesia, no debiésemos preocuparnos por recibir la marca de la bestia. Sí, claro que no. Hay algunos que dicen, no, es que las tarjetas de crédito, esto es la marca de la bestia. Mi hermano, tú no te tienes que preocupar por la marca de la bestia en sí, por recibirla. Tú te tienes que preocupar por recibir el sello de Dios.
No te tienes que preocupar o estar urgente, atento a no recibir la marca de la bestia, sino que tienes que estar preocupado de recibir el sello de Dios. ¿Se dan cuenta, no? Si tú recibes el sello de Dios, entonces no vas a recibir la marca de la bestia como consecuencia. Tu misión, tu enfoque no es no recibir la marca de la bestia, no tomar cierto esta cosa, no recibir esto, sino que debe ser tener el sello de Dios. Y es por eso que el pueblo de Dios ya fue sellado. Antes de dar el mensaje, el pueblo de Dios ya fue sellado. Los 144.000 ya tienen el nombre de Jesús, ya tienen el nombre del Padre en su frente. Ya fueron marcados, ya fueron sellados. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que amonestar al pueblo que está afuera, que están en Babilonia, y a ellos darle la advertencia de que no reciban la marca. Y nosotros que estamos acá, preocuparnos de recibir la marca de Dios. ¿Cuál es? Versículo 2 ahí lo muestra, ¿no? Muchos dicen hoy en día que realmente no hay iglesia verdadera, que todas las iglesias son falsas, son malas, son construidas por hombres, pero en realidad no. Dios dice en su palabra que la iglesia que Él fundó, ¿cierto? Es una iglesia pura, noble, que entrega el mensaje, le da una misión. Sin la iglesia, sin el grupo de creyentes, no funciona, no sirve. Entonces, acá se muestra en el versículo 12 las dos características del pueblo de Dios en el tiempo del fin, de la iglesia verdadera. Y ustedes muy bien lo conocen, muy bien lo saben, lo sabemos, ¿no? Dice acá, versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos. Dos características, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús. O sea, las dos características del tiempo del fin, de la iglesia verdadera, del pueblo verdadero de Dios, es que ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así de simple. ¿Hay una iglesia verdadera en el tiempo del fin? Claro que sí. ¿Hay una iglesia que Cristo tiene? Claro que sí. ¿Cuáles son las características? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así de simple. Si nosotros como iglesia tenemos estas dos características, somos la iglesia, el pueblo de Dios. Si no, tenemos que preocuparnos. Estamos haciendo otra iglesia más, una denominación más, otra hija, ¿cierto?, del protestantismo, ¿cierto?, de Babilonia. La iglesia bendita no es una iglesia protestante, dicho sea de paso. Algunos hermanos dicen, no, nosotros somos iglesia protestante y seguimos a Martín Lutero. No. Obviamente el protestantismo, ¿cierto?, se buscó como una reforma y ahí salieron iglesias como la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, después los anabaptistas. Y nosotros no surgimos de allí, sino que nosotros surgimos del segundo gran reavivamiento de América, que ustedes lo conocen, ¿no? Fue el reavivamiento que dirigió William Miller en la época de 1840, cuando dijo que interpretó mal una profecía de Daniel 9:14, y había dicho que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844, ¿cierto? Ustedes lo conocen. Nosotros somos una iglesia que fue fundada bajo un ministerio profético, bajo un evento que estaba también escrito en la profecía, que estaba escrito en la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, estas dos características son las que tiene que tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin, y son las que nosotros como pueblo debemos tener, y las tenemos claro que sí, porque guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. ¿Qué se refiere con eso de la fe de Jesús? Es que presentamos realmente a Cristo como realmente es, representamos a Jesús como Salvador, pero no solamente eso, sino que Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, acompáñeme también, ahí en la última parte del versículo, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, que en el último tiempo, como dice Pablo en 2 Corintios, el pueblo de Dios iba a recibir dones espirituales, dones especiales. Y uno de estos dones especiales es el espíritu de profecía, que es una unción especial del Espíritu Santo para poder comprender a cabalidad y realmente comprender la profecía bíblica. Los libros de Daniel, Apocalipsis, Mateo 24, Mateo 25, que hablan acerca de los eventos escatológicos, los eventos del tiempo del fin, los eventos que van a ocurrir antes de que Jesús venga por segunda vez. Y es por eso es tan importante, hermanos, el día de hoy, que nosotros leamos y estudiamos profecías. No es que no la entiendo, no la comprendo, es que tengo miedo a veces. Es que no quiero
enredarme, no quiero, ¿cierto?, malinterpretarla. Hermano, si nosotros somos parte del pueblo de Dios, el Señor ha prometido de que Él va a derramar un don especial sobre nosotros y que nosotros vamos a poder comprender estas profecías que otros pueblos, que otras iglesias, que otras gentes, que otras personas no pueden comprender. Porque nosotros somos un pueblo especial y el Señor nos da un regalo especial en este tiempo, que es su espíritu, es el espíritu de profecía, uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces no tenemos que tener miedo, ¿no?, de estudiar profecías, de estudiar Daniel, Apocalipsis, no tenemos que tener miedo, tenemos que estudiarlo más que nunca hoy en día para poder saber qué es lo que va a ocurrir en el tiempo final, qué es lo que va a venir ahora. ¿Qué viene ahora? Bueno, pues esta es la situación del pueblo de Dios. Van a venir muchas cosas ahora, mis queridos hermanos, van a venir muchos eventos que van a ocurrir en estos días. Ya vemos cómo hay señales en el cielo, incluso las noticias, incluso gente del mundo está diciendo que nos estamos acercando al tiempo del fin. Yo leí una noticia, ¿cierto?, el día de ayer que decía que el año 2022 los días van a ser más cortos. Y eso, cierto, es lo que dice Mateo 24, que por causa de los escogidos estos días serán más cortos. Que el sol calentará muchas veces más y cada vez estamos enfrentándonos a una crisis mundial, ambiental, donde ya pasamos, ¿cierto?, de mucho frío a mucho calor, ¿no? Donde el sol está quemando, incluso uno sale, ¿cierto?, y la ropa está siendo quemada por el sol, porque es tan fuerte los rayos del sol hoy en día y nosotros no lo comprendemos, pero van a ir aumentando. Las catástrofes, los terremotos, están ocurriendo terremotos en lugares donde nunca antes habían terremotos. Están ocurriendo ciertos movimientos sociales, económicos, políticos, ideologías extrañas, falsos líderes, falsos cristos. Nos estamos acercando al tiempo del fin y nosotros como pueblo de Dios tenemos que prepararnos. Tenemos que estar así, como nos menciona Apocalipsis, como nos menciona, ¿cierto?, el capítulo 14, que debe estar el pueblo de Dios antes de la venida del Señor, preparándose para su encuentro, preparándose para poder dar el mensaje. Mis queridos hermanos, este no es un tiempo para poder estar sentados sin hacer nada, para estar, ¿cierto?, cómodos, sino que nosotros estamos acá y por algo el Señor nos ha dado el privilegio de poder nacer, de poder estar aquí, ¿cierto?, de manera presencial, de manera visible en este tiempo, porque el Señor quiere que nosotros demos un mensaje el día de hoy. Él quiere que nosotros prediquemos, Él quiere que nosotros demos el mensaje de amonestación, demos el último mensaje que este pueblo va a escuchar, el último mensaje que este mundo va a escuchar antes de la venida del Señor. Y el Señor no va a venir. Queremos que el Señor venga, por supuesto, pero el Señor no va a venir hasta que nosotros prediquemos el mensaje en toda tribu, en cada pueblo, en cada nación, en cada idioma, a través de las redes sociales, en nuestro hogar, en nuestra familia, donde sea que nosotros estemos. Si no damos el mensaje, el Señor no puede venir porque el Señor es misericordioso y quiere que cada uno se salve, que cada uno al menos en esta tierra escuche de Él y que tenga la oportunidad de poder entregarse, de poder salvarse. ¿Y cómo lo van a hacer si nosotros no damos el mensaje? Si nosotros no hacemos nuestra parte. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que dar el mensaje a los tres ángeles. Nosotros somos esos ángeles que aparecen en el libro de Apocalipsis, dando el mensaje, el último mensaje de amonestación a este pueblo. Nosotros somos, cuando Juan vio la visión, quizás te vio a ti, quizás me vio a mí, nos vio a nosotros. El Señor quiere vernos a nosotros predicando el mensaje. Y si hemos estado, cierto, cómodos, no, que quizás yo sirvo al Señor de otra manera, es que quizás no soy apto, es que quizás no tengo las habilidades, es que quizás no tengo la edad, o quizás estoy pasado de edad, mi hermano, eso al Señor no le sirve, al Señor le sirven esas excusas, sino que a Él le sirven hombres valientes, esforzados, que estén dispuestos, así como estudiamos en la escuela sabática, así como Isaías, que en vez de responder objeciones, en vez de poner barreras ante la misión que tenemos que cumplir, respondan, he aquí, envíame a mí. He aquí, Señor, aquí estoy tu siervo, aquí estoy dispuesto a poder servirte, a poder predicar, a poder, cierto, dar el mensaje que tú tienes para mí. A pesar, Isaías dijo, él sabía que el pueblo, cierto, mataba a los profetas, él sabía, cierto, que el pueblo era un pueblo desobediente, era un pueblo tirano, era un pueblo, cierto, idólatra. Y él sabía, cierto, era un joven, un muchacho de apenas
unos 15, 17 años cuando recibió, ¿cierto?, esta visión que aparece en Isaías 6, donde el Señor le manda, ¿cierto?, a dar un mensaje. Él sabía de que el pueblo lo iba a matar y así ocurrió. Pero él sin miedo, sin temor, le dijo, Señor, he aquí está tu siervo, aquí estoy dispuesto. Utilízame, úsame, envíame a mí. Si te sirvo de algo, empléame en tu obra. Y esa debe ser nuestra oración, debe ser nuestra respuesta cada día. Cuando hay necesidad, cuando vemos que hay lugares donde todavía no se predica, donde hay lugares donde se necesita el Evangelio, que no busquemos, bueno, no hay nadie que responde, el pastor no está, bueno, los líderes no están. No, nosotros debemos dar el mensaje. Nosotros debemos tomar la iniciativa, tomar la batuta e ir y predicar a esos lugares. En el tiempo del fin, el pueblo de Dios se encuentra dando el mensaje y aquellos que no se encuentran dando el mensaje porque simplemente no están siendo parte del pueblo de Dios y Dios, por supuesto, cierto, después los va a retirar, ellos mismos se van a ir saliendo, como vemos hoy día. Vimos este año que ocurrió, este año que pasó, este año 2020, como una crisis, ¿no? Muchos hermanos se fueron de la iglesia, muchos hermanos dejaron de creer. Y fue así, líderes jóvenes salieron de la iglesia producto de que todo esto les afectó, producto de que tuvieron una crisis emocional, una crisis mental, una crisis espiritual. Y nos preocupamos, por supuesto, yo me he encontrado con muchos hermanos, líderes de iglesia que dicen, ya no tenemos director de escuela sabática, ya no tenemos director de jóvenes, porque se fueron, se alejaron de Dios en esta pandemia, en esta cuarentena, sufrieron la pérdida de un ser querido, pasaron por problemas económicos, por lo tanto dejaron de creer. Bueno, está ocurriendo el zarandeo, ¿no? Se están yendo ellos mismos. No hay excusas, no es que el hermano, no hay excusas. El Señor está de a poco purificando a su pueblo y si hay personas que se han estado retirando y personas que se están yendo, es porque simplemente no quieren estar acá, no quieren ser parte de este pueblo que está hasta el fin, que persevera y predica el mensaje y que con ansia se espera y se prepara para la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no, mis queridos hermanos? Hay hermanitas, jóvenes, líderes, ¿cierto? Que me dicen, mira, hay jóvenes que se están yendo, hermanos que se están yendo. Bueno, si ellos se van es porque ellos quieren, porque ellos mismos se están yendo, no porque los echemos. Obviamente tenemos que hacer nuestra parte de llamarnos, de poder visitarnos dentro de lo posible, ¿no? Por eso es que tenemos estas reuniones. No hay excusa para no conectarse ahora, ¿cierto? A un Zoom, a través de Facebook, a través de YouTube, a todos los cultos que se están realizando. Aquellas personas que han sufrido crisis, que se han alejado del Señor, es porque ellos realmente dependían de un pastor, dependían de un líder, dependían, ¿cierto?, de una iglesia, dependían, ¿cierto?, de un lugar físico, su comunión. Y ya al no poder ir a la iglesia, al no poder encontrarse con los hermanos, al no haber alguien allí, ¿cierto?, que esté dirigiéndolos, sufren una crisis porque no tuvieron una comunión especial, una comunión relacionada, ¿cierto?, íntima con el Señor, porque quizás el Señor nos está mostrando esto como una bendición. Hay muchos hermanos que no se manejaban en esto y que decían, no, mejor no tramitamos los sermones, no hagamos nada de eso porque no sabemos, no. Bueno, ahora todos tuvimos que aprender a manejarnos con la tecnología, ¿cierto? A manejar Zoom, a manejar, ¿cierto?, YouTube, Facebook, redes sociales, todo eso para poder transmitir los cultos, ¿cierto? Que esto es una maravilla, ¿no? Todas las iglesias manejándose ahora a través de redes sociales, a través de plataformas virtuales, eso es una maravilla, ¿no? Quizás el Señor realmente nos bendijo este año. Quizás el Señor nos quería mostrar de que nuestra relación con Él no es una relación que depende de un hombre, de un líder, del pastor, no, sino que es una relación íntima, personal la que el Señor quiere tener con nosotros. El Señor no quiere encontrarse solamente el sábado en una iglesia con nosotros, solamente en la mañana, sino que quiere encontrarse cada día en nuestro hogar, cada mañana, en nuestra pieza, en nuestra habitación, por donde quiera que vayamos. En todo lugar, el Señor quiere estar con nosotros. Y es por eso que tuvimos que aprender a hacer ahora los cultos desde casa, con nuestra familia. A veces no podíamos recibir el sábado, a veces no podíamos, ¿cierto?, juntarnos a adorar en familia porque tenemos que ir a la iglesia, tenemos que hacer ciertas cosas. Bueno, ahora tenemos el tiempo. Algunos hermanos decían, no puedo ir a la iglesia, no puedo recibir el sábado porque termino tarde del trabajo, termino cansado. Bueno, incluso el Señor está dispuesto a quitarte el trabajo, hermano. Escúchame bien, está dispuesto a quitarte ciertas cosas para que tengas tiempo para Él, para que puedas, ¿cierto?, encargarte de tu familia.
para que puedan mejorar esas relaciones que están allí, ¿cierto? Un poco conflictivas, un poco desvirtuadas. Te está dando la oportunidad quizás de poder acercar a tu familia al Señor. ¿Te has puesto a pensar eso? Es realmente quizás una bendición lo que el Señor está haciendo. Y ahí yo me acuerdo de ese versículo que dice que a los cristianos, a los hijos de Dios, todas las cosas le hacen a bien. Y por supuesto, todos nos vimos afectados, todos sufrimos depresión, todos subimos de peso, todos, no sé, un montón de cosas durante esta pandemia, durante esta cuarentena que pasó este año pasado. Pero tuvimos esta oportunidad de poder acercarnos más al Señor, ¿sí o no? Tuvimos esta oportunidad de poder aprender acerca de las redes sociales. Ahora realmente apreciamos el poder encontrarnos, el poder abrazarnos, el poder nuevamente estudiar la Biblia en una iglesia con nuestros hermanos, ¿sí o no? Quizás todo lo que ocurrió este año pasado es una bendición para mostrarnos de que mientras el mundo se prepara, mientras el mundo, cierto, está en caos, nosotros estamos en casa, acercándonos al Señor, conectándonos, unidos más que nunca. Ahora todos nos podemos unir, no hay excusa, cierto, desde nuestras casas para poder adorar al Señor desde nuestro mismo hogar. ¿Qué les parece? Y bueno, si hoy día, cierto, nosotros tenemos temor a la muerte, quizás estoy hablándole a un hermano que está quizás confinado en un asilo sanitario o quizás en su casa o lamentablemente tuvo que llevar, cierto, a la tumba a algún ser querido. Mi querido hermano, mi querida hermana, si tenemos miedo incluso este año, yo no sé, quizás hoy día vivimos en un mundo tan loco que podemos salir a la calle, podemos ser atropellados, podemos ser parte de un asalto y ser muertos, o quizás morir, no lo sabemos, o ser contagiados, no lo sabemos. Cada día aquí nosotros los colportores salimos y no sabemos si vamos a volver. Y si volvemos, damos gracias a Dios porque no nos contagiamos, no nos asaltan, no nos ocurre nada. Y eso es solamente un milagro de Dios, es una bendición del Señor. Es una protección que el Señor nos da. El Señor también nos da aliento a través de su palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Si me acompañan, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo amonesta al pueblo y le dice, no tengan temor, no tengan miedo. Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Miren lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, si tuvimos que lamentablemente dejar a un ser querido, un ser amado, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros abuelos, en la tumba, producto de algún accidente, alguna enfermedad o producto del coronavirus, acá nos dice, hermanos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza, dice. Versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Así como cuando Jesús resucitó, Jesús no resucitó solo, sino que Jesús también resucitó, ¿cierto? Y trajo, ¿cierto?, algunas primicias para el Señor, ¿no? Dice, por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros los que vivimos, Pablo creía, ¿cierto?, que él iba a estar vivo en la venida del Señor, ¿cierto? Los que habremos quedado hasta su venida, no pereceremos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, mis queridos hermanos. Si hoy día tú estás enfrentando una enfermedad terminal, si tú hoy día estás contagiado, tienes miedo a la muerte, tienes miedo a lo que va a ocurrir este año, no te preocupes. El Señor ya tiene la solución, el Señor va a venir pronto y Él va a poder traer a nuestros seres queridos, a nuestros amados, a aquellas personas que nosotros tuvimos que dejar, ¿cierto?, en el descanso, y podremos nuevamente abrazarlos, nuevamente poder conversar con ellos, nuevamente poder encontrarnos con ellos. Nos encontraremos con el Señor cara a cara. Pronto todo esto desaparecerá, todo esto pasará. Toda esta crisis, toda esta injusticia, toda esta maldad que nosotros vemos hoy día, pronto, muy pronto va a acabar. Y quizás si tú estás cansado, si tú ya estás harto de lo que ocurre, ¿cierto? De todo lo que está en este mundo, ¿cierto? Todo esto acabará porque el Señor vendrá pronto, porque el Señor
está pronto a venir. Pero primero tenemos que como pueblo prepararnos para su segunda venida, tenemos que prepararnos, ¿cierto? Predicando su mensaje, arreglándonos nosotros con el Señor, acercándonos a Él y predicando el mensaje que hoy día tenemos que dar. Hebreos capítulo 10, y con esto termino, Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice, he aquí un poquito más, solamente un poquito más, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mis queridos hermanos, el Señor viene. Yo no sé lo que va a ocurrir este año, no sé si seguirá esta pandemia por coronavirus, si habrá una nueva guerra mundial, no sé si habrá nuevos contagios, no sé si terminaré vivo, ¿cierto? Si algo ocurrirá este año, no sé. Yo de verdad no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro, mis queridos hermanos, es que este año nosotros estamos más cerca de la venida del Señor. Estamos más cerca de la venida de Cristo, estamos más cerca, más pronto de poder verlo a Él, de poder verlo cara a cara, más cerca del año pasado. Y que pronto, yo no lo sé, no sé si este año, no sé si el próximo año, no sé si a mitad de este año el Señor vendrá, ojalá sea pronto, lo más pronto posible, pero que mientras el Señor viene, mientras el Señor se prepara, nosotros también nos preparemos para poder recibirle, para poder esperarle. Que nos unamos, nos preparemos, nos consagremos para poder predicar el mensaje en este tiempo, para poder dar el mensaje con poder este año, para poder llamar al mensaje, ¿cierto? Poder amonestar a la gente, para poder, ¿cierto? Invitarla a ser parte de aquella iglesia, de aquel pueblo que se prepara para la segunda venida de Cristo, que no tiene sus ojos vistos en otras cosas, sino que tiene sus ojos mirando al cielo, esperando que pronto se abran los cielos, para que descienda el Señor y para que pueda llamar a sus hijos, para que pueda abrir los sepulcros y para que todos juntos nos unamos y podamos vivir con Él para siempre en la eternidad. Preparémonos para la segunda venida de Cristo. Alentémonos, unámonos y preparémonos, ¿cierto?, para poder dar el último mensaje que este pueblo necesita. El último mensaje antes de la venida del Señor. Que el Señor les bendiga. Un gusto poder haber acompañado a ustedes, ¿cierto? Y que ese es mi mensaje, mi invitación, poder animarlos a que este año nosotros podamos predicar con poder el mensaje para que muchas personas puedan también prepararse para la segunda venida de Cristo. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Bien, agradecemos a nuestro hermano Felipe. Y ahora, después de este educativo mensaje, vamos a cantar el himno 163. Cristo viene. Esto es cierto.
Bien, bien. Vamos a pedirle a nuestro hermano Felipe que haga la oración final. Muy bien, oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este año que pasó, porque a pesar de todo, Señor, tú estuviste con nosotros, nos cuidaste, nos bendijiste, Señor, y te pedimos por este año que comience, que tú nos puedas animar, Señor, nos puedas apoyar, nos ayudes a poder prepararnos como pueblo para poder esperar tu segunda venida. Y no solamente eso, sino también poder dar el mensaje para que muchos otros puedan ser parte de tu iglesia verdadera y así también, Señor, se preparen para el encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, anímanos a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo, a tener la confianza y realmente creer en ti, Señor, tener fe de que pronto veremos a nuestros amados, Señor Jesús, y a nuestros seres queridos que hemos tenido que dejar en el descanso, aquellas personas que se han alejado, Señor, nos podemos con ellos juntos encontrar y prepararnos en tu segunda venida, Señor. Bendícenos grandemente y acompáñanos en este día sábado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, hermano. Hasta la próxima, hermano, a todos. El próximo sábado nos vemos.